bienvenidos a este lunes, la última semana del mes de septiembre, 28 de septiembre del 2020. Bienvenidos a La Mañana Morocha, tu programa con color. Bienvenidos a Pichincha Universal 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha, con muchísimo ánimo para empezar esta semana. Todo lo que nos está tocando vivir, hagámoslo con la mejor actitud que podamos hacerlo. Bienvenidos a quienes se unen a la transmisión de nuestras redes sociales, obviamente, de Pichincha Comunicaciones, de La Mañana Morocha. Gracias también a quienes van saludando también en mi Facebook personal, Carla Salomé Coronel. Así me encuentran también en Instagram, @Salomé181, en Twitter. Un abrazo gigante quienes nos ven y nos escuchan a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es en el mundo entero. 9 de la mañana y 7 minutos iniciamos aquí La Mañana Morocha, tu programa con color. Recuerden, espero que este fin de semana, igual que todos los días, se estén cuidando de la manera adecuada. Ya el cuidado frente a este enemigo microscópico, el que estamos viviendo ahora, que es el COVID-19, es un cuidado que tiene que hacerlo cada uno de nosotros. No se olviden, por favor, y lo recalcamos y lo decimos todo el tiempo: la mascarilla de manera correcta, el lavado de manos constante, todos los días, a cada rato, lo que más pueda, mientras más pueda, lávese las manos, siempre con alcohol, siempre con gel y sobre todo el distanciamiento físico. No salga si no es necesario. Si necesita salir, hágalo siempre con las medidas de seguridad adecuadas. Es la manera que nos toca vivir ahora. Ahora nos toca estar con muchísimo más cuidado y bueno, a ponerle buena actitud. Sí, nos tocó vivir así, sí, me estorba la mascarilla, que estarme lavando las manos a cada rato. Sí, pero es lo que nos toca hacer en estos momentos. No podemos hacer nada ante eso. Es la manera que tenemos de cuidarnos. Hágalo de buena manera, hágalo disciplinadamente, sobre todo por su salud y por su familia. 9 de la mañana y 8 minutos iniciamos aquí La Mañana Morocha, tu programa con... Bienvenidos. 9 de la mañana y 8 minutos iniciamos aquí nuestra semana y el día de hoy vamos a tratar un tema es bastante delicado, pero es un tema que sucede. Ya tiempo atrás se venía haciendo un análisis aquí en el país sobre los índices altísimos de suicidios en diferentes edades, por lo general es en los adolescentes. Sin embargo, ya se predijo y se advirtió, la Organización Panamericana de la Salud lo hizo, que frente a la pandemia por COVID-19 se puede exacerbar los factores de riesgo de suicidios, por lo que instó a hablar del tema de forma abierta y responsable. Permanecer conectados aún durante el distanciamiento físico y aprender a identificar los signos de advertencia para prevenirlo. El coronavirus está afectando la salud mental de muchas personas. Datos de estudios recientes muestran un aumento en la angustia, la ansiedad y la depresión, especialmente en los trabajadores de salud, que son quienes están en la primera línea de batalla. Que sumadas a la violencia, los trastornos por el consumo de alcohol, el abuso de sustancias y las sensaciones de pérdida son importantes factores que pueden incrementar el riesgo de que una persona decida quitarse la vida. Esto también ya fue tratado con las autoridades de aquí en el país y se planteaba hacer un llamado de atención y declararlo como emergencia sanitaria, ya que es una emergencia que nos puede afectar absolutamente a todos. Todos estamos expuestos a este virus y todos estamos expuestos a que la depresión se haga parte de nosotros. Por eso es importante hablar sobre este tema, obviamente con un experto en el tema. La Organización de las Naciones Unidas también ya hablaba sobre un posible aumento de los suicidios en los meses de confinamiento, sobre todo por la depresión y la ansiedad que causan el sufrimiento. El día de hoy vamos a hablar sobre este tema que es tan delicado, pero es tan importante hablarlo de manera directa y de manera frontal. Lo haremos obviamente con un especialista en el tema. COVID y suicidios es el tema del día de hoy, y para ustedes que están con nosotros acompañándonos en el Facebook Live de Pichincha Comunicaciones, la pregunta para ustedes es: ¿crees que la pandemia aumentó los casos de depresión? Esa es la pregunta para ustedes el día de hoy. Así que bienvenidos y bienvenidas. Esta es La Mañana Morocha, tu programa con color. Por algo han pasado años de estudio y noches sin dormir. Por algo son los mejores en su carrera. Por algo... Mejor dejen hablar al profesional. 9 de la mañana y 12 minutos. 9 de la mañana y 12 minutos, gracias a quienes se van uniendo a través de nuestras plataformas digitales, a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es.
El día de hoy, como les comentábamos al inicio, vamos a hablar de un tema bastante delicado, pero que es importante hablarlo y es importante decirlo. La depresión y los suicidios en torno a la emergencia sanitaria y a la crisis económica que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Es sumamente importante tratarlo. Por eso el día de hoy nuestro invitado es el doctor Carlos Santamaría Salazar. Él es graduado de la Universidad Central del Ecuador en Psicología Clínica. Tiene entrenamiento en tratamiento y terapias de grupo, en drogadicción y alcoholismo en Colombia y Estados Unidos, asesoramiento en programas de motivación empresarial y atención al usuario. Es terapeuta familiar con una amplia experiencia profesional. Así que quiero dar la bienvenida, doctor Santamaría. Muy buenos días. Bienvenido a La Mañana Morocha. Gracias por estar aquí con nosotros y por compartir, obviamente, este tema que es tan importante. Muchas gracias, Carla. En realidad, usted ha topado un tema que, primero, que está de actualidad y que, segundo, nos crea gran desesperanza porque todavía no hay nada certero o nada entredicho. Yo creo que el mayor problema de esta enfermedad es que nos ha limitado los planes que teníamos para el futuro. Toda la gente ha cambiado totalmente y esto constituye un reto mental y emocional. Yo creo que ese reto emocional y mental para el que no estábamos preparados. En primer lugar, esta es una enfermedad desde la época de la cuarentena, que ya son varios meses, empezó a aparecer y empezó a tomar la mentalidad de la gente. Por ejemplo, la sintomatología que presenta hace que todo el mundo tenga miedo. Y ahora, esa sintomatología que todos conocemos, usted, yo y la gran mayoría de ciudadanos conoce, la fiebre, la tos y la dificultad para respirar, a veces coincide con un proceso gripal. Obviamente, cambia la intensidad, pero usted ve en un estado de zozobra, en una atmósfera poco adecuada, yo puedo reaccionar con eso. Eso por un lado, cuando yo creo que mi salud se ve amenazada. Pero ¿qué tal de las personas que tienen contacto con población de riesgo? Si tienes tu papá médico, tu mamá enfermera, etcétera, se ha cambiado. Incluso los profesionales de la salud están sufriendo una crisis porque es algo nuevo que están enfrentando. Y esto lo transmiten a sus familiares. Y sus familias, no podría decir, ellos estaban preparados, nadie estaba preparado para esto. Ni siquiera los médicos. Exacto, no, es nuevo para todos. Y como no hay una certeza de que esto vaya a durar 1 año, 2 años, estamos incluso en la fase, ya hemos cambiado, ¿no? Ya no es el Estado el que nos está confinando, sino que ahora está dejando en nuestras manos la responsabilidad de cuidarnos. Y entonces ahí viene la diversidad, porque no todos ponen la misma atención, no todos ponen el mismo énfasis en llevar lo que nos recomienda las normas, ¿no? La mascarilla, el lavarse constantemente las manos, el usar el alcohol para desinfectarse, etcétera. Fíjese, ahora los parques ya están otra vez volviendo a tener gente. Y claro, salen, tienen encuentros deportivos, qué sé yo, pero cuando llegan a la casa, hay que advertirles, o sea, mira, espera, no entres todavía, deje esa ropa y eso. Pero a veces como que se va, en algunos casos, bajando la guardia. Entonces, este estado es increíble lo que provoca en el aspecto mental. Y algo muy interesante, mi querida Carla, es que nosotros, los ecuatorianos, teníamos ciertos ritos, como cuando la partida de un ser querido. Actualmente están prohibidos los velorios. No hay ya no hay ese proceso. Es decir, la gente ya no tiene el ritual que hacíamos, recuerde usted, el velorio, le abrazaban, le decían cuánto lo siento, planito. Pero eso era necesario para apoyar, para sentirse acompañado ante la pérdida de un ser querido.
Entonces, con tantos fallecimientos que ha habido en el ambiente, ¿cuántas personas estarán directamente vinculadas con familiares que perdieron y que no pudieron vivir ese proceso del duelo, del velorio, del pésame, etcétera, y que de hecho debe haber afectado? Ahora mire, desde el punto de vista de la psicología, cualquier tipo de pérdida, sea de la salud, en primer término, cualquier cosa que afecta a su salud, ya causa una preocupación. Por supuesto. Pero también la pérdida de un trabajo. Exacto. Y a eso trabajo. es que nos llegaron las dos crisis al mismo tiempo. O sea, ya veníamos cargando con esta crisis económica, esta crisis social que ya venía dándose en el país, y de repente nos cae la crisis sanitaria y o sea, ha sido un golpe sumamente fuerte, o sea, realmente nos ha golpeado a todos, en distintas maneras, en distintos grados, pero nos ha golpeado absolutamente a todos. Entonces podemos hablar de, ya se hablaba hace unos meses, ya se trató el tema, igual en la asamblea, que decía de tratar al suicidio como una emergencia sanitaria, como una parte de la salud pública. Ah, sí. Para llegar al suicidio hay que atravesar un trecho bastante largo, como dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho. Lo que pasa es que lo que primero hay es una depresión. Uh-huh. Es decir, y la depresión es como reacción a este proceso de duelo frente a las pérdidas. Imagínese usted, hay casos en que es una pérdida demasiado grande, pierden un ser querido, pierde el trabajo, económicamente está mal, entonces hay una sobrecarga que la persona no soporta. O, a su vez, antes de que exista nada, había un cuadro, una predisposición. Por ejemplo, estados como alterados de la salud mental, como los casos de las esquizofrenias, como los casos de enfermedades de la personalidad, de casos borderlines, etcétera, que con esta crisis vinieron a agudizarse. Entonces aparecen los síntomas depresivos, que son caracterizados y que todos atravesamos por eso. Es decir, a usted cuando tiene una pérdida es normal que le dé tristeza. Claro. Pero cuando la persona no logra salir de esa tristeza y va apareciendo otra gama de síntomas depresivos, como son el bajo estado de ánimo, como son la falta de energía. Yo recuerdo había una propaganda en la televisión de un conejito que le ponían una pila, ¿no? Y salía rapidísimo. Si usted consume esta pila nunca se va a agotar. Pero la depresión es como que si te quitan la pila, como que si se acaba la energía. O sea, hay una barra. Doctor, esos podrían llegar a ser indicios de previos que le podrían avisar al entorno familiar sobre un posible suicidio. Es decir, todas las personas que padecen depresión podrían llegar a ser posibles suicidas, ¿o no es en todos los casos? No siempre. Por eso le digo que es un proceso. Entonces, la depresión empieza la sintomatología, pero hay una cosa que nuestro pueblo, que nuestra gente debe entender. Usted, si le dice a un diabético, usted sabe que la diabetes es una enfermedad funcional causada por la falta de producción de insulina, pero usted no le puede decir a un diabético, oye, ya déjate de cosas, déjate de notas, ya ponte. Pon de parte. Esa es la típica que nos dice, pon de parte, tienes que poner de parte para estar bien. El diabético no quiere estar así, es una enfermedad. Entonces ya cuando la depresión crece en intensidad, aumenta en tiempo y hay una sintomatología marcada en la conducta, en el comportamiento habitual, usted ve que es una persona que está actuando diferente, ya no necesita solamente el consejo, sino que requiere la ayuda de un profesional, psicólogo
O si los síntomas son más duros, un médico psiquiatra, que son los especialistas para ayudarle. Pero en el proceso de la depresión es una parte del proceso de duelo. Vamos a ver, rápidamente, con el permiso de los psicólogos, vamos a hablar de las fases del duelo, que en primer lugar no duran o no tienen un cronómetro para decir tal fase dura tanto tiempo o va a aparecer esta otra fase. Aparecen a veces en unas personas con ciertas características, a veces en otros no aparecen, unas duran más, en otras menos, pero cuando ya los síntomas se prolongan, es como que se encienden las alarmas. Lo primero que hay frente a una pérdida, ya sea económica, de salud, de un ser querido, es una fase que se llama de negación. No admitimos. O sea, no puedo creer. Acuérdense en la época de los enamoramientos, cuando les deja el novio o la novia, ¿no? No puede ser que me haya dejado a mí. Si yo creía que estaba aquí, yo la tenía aquí. Si era solo para mí. Es vuelo. Se te fue, ya no está. Y entonces, ¿qué pasa? En cualquier pérdida, lo primero como compensación del cerebro es negarse a aceptar la realidad. La pérdida de un ser querido, por cierto, es mucho más dramática, ¿no? Por supuesto. No puede ser que a mí me haya pasado esto. Él que era todo para mí, etcétera, etcétera. En ese grado, o sea, obviamente el perder un ser querido es algo terroríficamente terrible, por redundar la palabra, por decirlo, que es obviamente sumamente doloroso, que a pesar de ser algo tan natural como la vida misma, es demasiado doloroso para asumirlo, y mucho más en este contexto en el que estamos viviendo. Sin embargo, haciendo acotación a lo que nos dice uno de nuestros oyentes, Armando Gutiérrez Gómez, dice: más que el COVID, la depresión se debe al estado en que nos ha llevado este gobierno. Una desocupación sin precedentes. ¿Cómo no se va a deprimir quien no tiene cómo mantener su familia o tener que retirar a sus hijos de las escuelas? Y ahí viene otros de los factores que justamente hablábamos, y es la unión de estas crisis. Es decir, justamente es ahora el temor de contagiarnos de COVID, de perder a un ser querido, de fallecer nosotros, sino también el no puedo mantener a mi familia porque no tengo trabajo, el me tengo que cuidar, pero tengo que salir a trabajar porque si hoy no trabajo no como, el tengo que sacarles a mis hijos de los colegios, de las escuelas porque no tengo cómo pagar. Entonces, realmente la situación es sumamente dolorosa, es sumamente preocupante, y que justamente va al tema que hablábamos del día de hoy. No es ya solamente la depresión, sino ya puede llegar incluso a los suicidios. Tenemos exacto. Justamente de esto, doctor, puede llegar a una persona a suicidarse por el hecho de su situación económica, su situación familiar, porque además no estamos topando otro tema también, doctor. Recordemos que en el confinamiento aumentó la violencia intrafamiliar, la violencia contra los niños, la violencia contra las mujeres, y obviamente otros factores que también nos van llenando de tensión dentro de los mismos. Por supuesto, toda la suma de esos factores, querida Carla, es lo que ahora se conoce como la nueva realidad. ¿Cuál es la nueva realidad? Que aquella madre que está haciendo teletrabajo no ha dejado, además de ser la ejecutiva del hogar, alias ama de casa, y sigue atendiendo las dos cosas. ¿Y qué pasa? Que primera vez que mamá está en la casa y sus hijos están ahí al lado o más allá recibiendo clases. Entonces, hay algunas cosas que mamá tiene que multiplicarse, o que papá también está entrado y centrado en la tarea. Muchos padres, increíblemente, mire ahora, reconocen la labor del maestro, ¿no? Porque antes decían, bueno, van a la escuela y ya. Nosotros endosábamos toda la responsabilidad al maestro. Pero ahora que estamos frente a poder fijar el conocimiento, el aprendizaje, y estamos ayudando y cooperando en las tareas escolares, entra verdadera desesperación. Y hay algunas personas que no saben qué hacer, o dicen, a mí nunca me enseñaron eso y no sé cómo ayudarles a mis hijos.
Entonces, fíjese cómo se daña. Pero retomemos. Lo primero que aparece ante una pérdida es esta fase de negación. Pero inmediatamente hay otra fase, que es la fase de ira, de rabia, de coraje. Increíblemente, la depresión no cursa solamente con llanto, sino con una ira, con una irritabilidad, con lo que se llama en psicología bajo nivel de tolerancia a la frustración. Es decir, ante cualquier estímulo reaccionamos de una manera bruta e irritable. Y los acontecimientos van pasando de manera también muy, muy rápida. La muerte de un ser querido entró al servicio de emergencia el día lunes y el día viernes ya le dicen, por favor, venga a retirar porque ya no hay cómo. Entonces, imagínense, ¿por qué a mí? Es esa fase en la que nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y yo empiezo a maldecir a todo el mundo, me voy contra médicos, contra familiares, incluso hasta en la religión, no creo en nada. ¿Cómo así? Dios es tan injusto, ¿por qué permite esto? Etcétera, etcétera. Esa fase de ira. Pero luego de la fase de ira viene la fase de negociación. Es decir, internamente usted empieza a acomodar, ¿no? Como usted dice, un evento del fallecimiento de un ser querido es muy doloroso, es inaguantable, pero internamente la mente empieza a reaccionar. Dice, bueno, para lo que hubiera estado sufriendo aquí, mejor que Dios se lo llevó. Y si hubiera visto lo que nos queda, no vamos a tener que comer, no tengo trabajo, mejor que ya no esté aquí. Dejó de sufrir. Entonces acomoda la mente esa etapa de negociación. Bueno, quiero volver a vivir. Esa etapa de la resignación. Eso, ahí hay un poco de resignación. De la resignación, claro, porque es algo que no podemos cambiar. Claro, y también esto pasa con la pérdida del trabajo, ¿no? La empresa que tanto quería, la que tanto le di, que no me comprenden y me mandan. Pero bueno, algo nuevo voy a encontrar. En alguna otra parte voy a desenvolver. Y entonces, ahí, después de esta fase de negociación, recuerde, la fase de negación, la fase de ira y la de negociación, recién ahí aparece la fase de depresión. Porque después de haber hecho todo ese proceso mental, le repito, no hay un día, una semana, sino que es proceso por el cual va pasando nuestra mente. Pero ahí viene la fase de depresión, que es cuando usted se derrumba, cuando hay las ideas depresivas, el sentimiento de inutilidad, la baja autoimagen, la baja autoestima, la falta de energía, el mantenerse con llanto fácil, aparecen las dificultades para conciliar el sueño, es decir, la persona entra en una fase de agotamiento, en una fase emocionalmente peligrosa. Es aquí. Doctor, al decir peligrosa, podemos hablar de que esta persona puede tornarse depresiva porque puede ser peligroso para sí mismo, porque puede llegar al suicidio, o puede por también supuesto. Ahí aparece que se puede formar en cambio la otra personalidad, no sé si decirlo así, no sé si está bien dicho, ya de una persona violenta, porque puede en cambio hacer la ira. ¿Estamos bien ahí? Sí, cuando atraviesas por esta fase de depresión y no encuentras ayuda, porque si te dicen, pon de tu parte, pues ya vamos adelante, ya vas a salir, la palmadita en el hombro, no es así. A veces al depresivo hay que escucharlo. La mejor ayuda es escucharlo y después orientarlo hacia una ayuda especializada. Pero es muy importante también en esta fase acompañarlo, porque a veces en esta depresión, cuando se agudiza, cuando no sale la persona, viene la ideación suicida. Es decir, no se pasa directamente al acto suicida, sino que empiezan a aparecer las ideas suicidas. Yo estaría mejor si me voy de este mundo, ya que me queda.
etcétera, sin todo lo que yo tenía, ¿para qué? Y entonces esa ideación suicida lleva a veces a los gestos suicidas. Claro. Empiezan a querer tomarse medicación que tenían por ahí, a querer lanzarse, etcétera. Entonces, eso ya es una emergencia psiquiátrica, no es psicológica, es una emergencia psiquiátrica el suicidio. Pero lo que nosotros estamos ayudando como psicólogos, como personas, es a prestarle oído a esa persona que ha sufrido esa carga emocional y afectiva producto de estos estímulos negativos, de perder el trabajo, de perder un ser querido, de afectarse su salud. Es fatal que a usted le vayan a diagnosticar COVID. Imagínense cómo reacciona la gente. Doctor, justamente a esto vamos a ir, nos vamos a hacer un pequeño cortecito y perdóneme que le corte, pero no quiero que se me adelante, tenemos un testimonial súper importante justamente de las personas que en este caso ya se contagian de COVID y cómo puede afectar esto con depresión y con suicidio. Nos vamos a ir un pequeño cortecito, estamos conversando con el doctor Carlos Santamaría hablando sobre la depresión y el suicidio en el marco del COVID-19. Así que regresamos en un ratitito, no se vayan. 36 minutos, estamos conversando el día de hoy con nuestro invitado, el doctor Carlos Santamaría, hablando sobre el COVID-19, la depresión y los suicidios. La pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto las décadas de abandono y falta de atención de la salud mental, así lo dijo Antonio Guterres en el marco de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas. Llama a todos los países a asumir compromisos ambiciosos a la hora de tratar enfermedades psicológicas en el marco de un posible aumento de los suicidios y el abuso de drogas en el ámbito mundial. Doctor Santamaría, justamente hablábamos sobre varios factores que pueden determinar la depresión y que pueden llevar al suicidio a una persona. Sin embargo, uno de los más graves es el contagio de COVID-19. Justamente al inicio de nuestro programa, cuando saludábamos con nuestros compañeros de Punto Noticia, Licenia Espinel hacía alusión a un caso que pasó un mes atrás con una persona de la tercera edad que terminó con su vida en el hospital cuando se enteró que era positivo de COVID-19, porque además tenía esta carga de la crisis económica también en su vida. Entonces, es sumamente grave, doctor, el hecho de que tantas personas, o es decir, incluso se ha dicho que tenemos más posibilidades de ganarnos la lotería a no contagiarnos de COVID. Así que en algún momento todos nos vamos a contagiar. Pero, ¿qué determina que una persona que tenga COVID-19 llegue a este estado de depresión o llegue a este estado de suicidio? Bueno, depende también. Recuerde, esta es una enfermedad que tiene un estado leve, es decir, los síntomas no son tan intensos, y que le mandan que vaya a su casa, que le cuiden ahí, etcétera, que se quede en casa. Pero hay un estado moderado donde ya la sintomatología es mucho más intensa, ¿no? Puede haber ya fiebre, etcétera. Y finalmente el estado crítico, donde lo primordial es la falta de respiración, que puede acusar el paciente y que yo creo es la que causa la ansiedad, porque esa ansiedad flotante que existe, esa ansiedad tiende a hacer que la persona se preocupe tanto que pierda el control. Y cuando perdemos el control es cuando empieza precisamente a florecer la depresión y asoma ese desinterés por la vida, esa pérdida de interés en las cosas vitales. Y ahí es donde requiere la intervención en crisis, que se llama, es necesario, sí, los médicos son necesarios, los intensivistas y todo, pero también alguien que apoye en esta parte psicológica, en esta parte emocional. Así es. Doctor Santamaría, y justamente por eso quiero invitarle a usted y a nuestros queridos oyentes a que escuchemos un testimonial bastante interesante de un paciente de COVID-19. Así que vamos a escuchar a nuestro querido amigo.
Carla, buenos días. Hola amigos de Pichincha Universal, buenos días. Les saluda Matías Dávila. A ver, les voy a contar mi experiencia con el COVID. Tuve una experiencia con el COVID bastante peculiar. El 25 de junio empecé a tener síntomas y empecé a deteriorarme de una forma bastante rápida. Bueno, empecé sin darme cuenta que estaba con esto. Tenía gripe y fui a un médico homeópata y el médico midió mi saturación y me dijo, la saturación está baja, está en 88. Y por la mascarilla, lo normal debería ser a tu edad 96, me dijo. Y por la mascarilla tal vez un 92. Pero cuando esté en 88 es porque está baja. Entonces me pinchó, me hizo algunos tratamientos y después empecé a deteriorarme, pero de una forma acelerada. Los primeros días de julio, tal vez 4 o 5 de julio, no tengo claro mucho eso, la situación ya estaba crítica. Estaba saturando en 70, 74, había una taquicardia. Entonces me hicieron otros exámenes. No me acuerdo el nombre de este examen, pero este examen lo que hace es medir un poco el espesor de la sangre y la velocidad a la que se coagula. Lo normal es 150. Yo estaba en 957. Entonces, evidentemente podía tener una trombosis inmediatamente. La sangre se coagulaba, se hacía un coágulo, iba al cerebro y me moría. Así de simple. Cuando la doctora vio estos exámenes, dijo inmediatamente, ven ahora. Tenía una doctora que me estaba tratando vía WhatsApp y estaba muy pendiente de mí todo el tiempo. Esta doctora trabajaba en el IES y me dijo, no sé cómo te voy a conseguir una cita aunque sea en el corredor, pero aquí puedo tratarte. Allá no. Por favor, no puedo hacerlo ya por WhatsApp. Tienes que venir y tengo que verte aquí. Necesitas entrar en terapia intensiva. Entonces yo estaba con un ánimo, pero acabado, ¿no? O sea, totalmente acabado. La energía veía que bajaba de una forma bestial. Yo tenía energía aproximadamente, nosotros estamos en este momento, las personas que nos están escuchando, y Carla, estás con energía al 100%. Bueno, imagínate que empezó la enfermedad, ya empecé al 80%, 70, 60, 50, 40, 30, 20. Estaba al 20% de energía. Me costaba muchísimo levantar los brazos. Estaba en la cama, negociaba en la cama para poder ir al baño, por ejemplo. 5 minutitos más, 5 más, no puedo pararme, 5 más. Me costaba tomar una pastilla. Tenía que incorporarme para tomar la pastilla y me costaba mucho y decía, por Dios, no, hagámoslo un poquito más tarde. Negociaba porque no me daban las fuerzas ya. Entonces, luego de todo esto, la doctora dice, tienes que venir. O sea, no me quería decir, pero me estaba muriendo. Entonces tenía que ir. Sabía que estaba muriendo y en ese momento tomé una decisión. Y dije, ¿qué decisión quiero tomar con respecto a esto? ¿Quiero morir en el IES o quiero morir en mi casa? Y decidí que quiero morir en mi casa. Yo perdí a mi hija mayor el 29 de mayo del 2007. Regresé a ver a su foto que está en la pared y dije, te voy a ver a los tiempos. Va a ser una cosa muy bonita verte. Cuando decido morir, siento que entran en mi cuarto y los puedo ver unas 15 personas. Y estas 15 personas se paran al pie de mi cama. No conocía a ninguna de estas personas, pero sentía tanta afinidad por ellos. Fue una cosa muy bonita. Entonces inmediatamente me paré de la cama, porque el recuerdo que tengo es desde arriba de la cama, o sea, estaba parado sobre la cama. Yo acompaño a las personas que están viviendo luto. Eso lo hago desde que perdí a mi hija y perdí a mi padre el mismo año. Entonces, en ese momento, cuando me estaba yendo, pienso en mis 2 hijos. Tengo 2 hijos más. ¿Ustedes creen que sentí remordimiento por los 2 niños? No, en absoluto. Dije, ellos escogieron esta vida para vivirla. Esta vida es una aventura. Que la vivan a tope, a tope. Yo me voy y nos veremos pronto. Cuando me doy cuenta, nunca me había levantado de la cama. Finalmente, tengo la opción de irme o quedarme. Y esta energía, que es la que me hablaba, pero no me hablaba en palabras, no me hablaba verbalizando las palabras. Hola, ¿cómo estás? Mira, no. Me hablaba simplemente como cargándome información. Y voy a explicarme. Cuando nosotros estamos frente a una persona, ¿no es cierto? Frente a una chica, yo como varón, frente a una chica y veo que la chica se toca el pelo y se pone nerviosa, es porque le gusté. Esta información viene a mí. Ella no me lo dijo con su boca, no me dijo, mira, me gustaste, no me dijo. Pero pasó. Esta información la recibo de una forma no verbal, ¿ok? Así fue como recibí la información. Y la información me dijo, puedes irte o puedes quedarte. Pero la decisión que escojas, igual hay fiesta. En el lado que quieras estar, igual hay fiesta. Yo no sé por qué decidí quedarme. Realmente no sé por qué, pero mis hijos, que es lo que más amo, no fueron la razón. El hecho de poder dar este mensaje por la radio, por una radio que a mí particularmente me encanta, es una fiesta. Luego me mejoré y salí del COVID.
Amigos de Pichincha Universal, Carlita querida, espero que esta historia haya sido una historia esperanzadora. Les mando un fuerte abrazo, que tengan una linda mañana. La mañana morocha. Muchísimas gracias a nuestro querido Matías Dávila, un colega. Pasó por un momento, como él lo dice, muy difícil por el COVID-19. Y aquí podemos hablar, doctor, muy aparte de la creencia personal de Matías, somos un pueblo bastante creyente. Es decir, podemos creer en diferentes religiones, de diferentes espiritualidades, etcétera, etcétera. Pero eso nos puede ayudar a mejorar nuestro estado de ánimo, a nuestra parte emocional. La parte emocional y la parte psicológica pueden hacer que nuestro cuerpo se fortalezca de manera de salir del COVID. Claro que obviamente Matías mantuvo el tratamiento médico con la doctora que nos decía que al principio le atendía por WhatsApp, después le atendió en el IES, y pudo salir del COVID. La parte emocional es primordial en la superación de esta enfermedad y en la superación de ciertas condiciones también. Por supuesto, es decir, la creencia en un ser superior, en un Dios como cada uno lo conciba, le da otro matiz a la cosa. Esto es espiritual, no religioso. Es esa sensación, esa reacción, esa comunión con el poder superior, con el Dios de su concepción, el que le va a dar un impulso. Ya, lo importante, Carlita, antes de que se nos concluya el programa, es que cuando unos síntomas depresivos se quedan demasiado tiempo, ya provocan trastornos bioquímicos a nivel cerebral. Por eso es que ya se requiere también la participación del médico especialista, que es el psiquiatra. Claro. Porque le dicen, pero ¿qué te falta? Tienes todo, tienes el amor de tus hijos, estás vivo. Pero la verdad, te falta cortisol, que es la que mueve los engranajes, lo que hay dentro del funcionamiento cerebral. Y cuando ha subido demasiado la depresión, los trastornos emocionales están provocando una alteración de la bioquímica cerebral, que es por eso que se requiere ya el cuidado incluso de medicamentos que son específicos para ayudarle a la persona a salir de ese estado, pero que no se quede solamente en darle la terapia de buena voluntad, sino ya la intervención profesional. Y cada uno sabe hasta dónde llegar. Es decir, el psicólogo puede ayudarle con terapia de apoyo, con una terapia de ayuda, de motivación, pero si ve que no va a salir el cuadro, va a requerir tomar medicación, es decir, la participación de todo el equipo de salud mental. Como salud mental, como equipo de salud mental, lo mejor que podemos hacer es prevenir. Usted sabe que en toda enfermedad lo mejor es la prevención. Entonces, acá tenemos que prevenir en los aspectos de salud mental que no se topan. Algo que puede alarmar y que puede dar sensación de suicidio es precisamente el abuso de sustancias tóxicas, alcohol o droga, porque la gente cuando está bajo la influencia de esto puede tomar esa decisión. Cuadros esquizofrenógenos o esquizofrénicos, donde la alteración principal está en alteraciones auditivas, escuchan voces y con descompensación por todo este ambiente. Recuerde que en los hospitales generalmente ya no están atendiendo a los pacientes con otro tipo de enfermedad que no sea el COVID. Pero entonces tenemos que ir retornando a esa normalidad para ir otra vez volviendo a la prevención. Y lo más importante, no dejarle solo a la persona que tiene ideación suicida. Hay que escucharle, hay que hacer que exprese. La contención familiar es importante. Exacto, para hacer eso. Lo mismo a las gentes que pierden un ser querido. Doctor, si bien y justamente
Ahí también va otra pregunta y no quiero dejar de leer a nuestros queridos oyentes que le hacen preguntas al doctor y acotan también en el tema. Chela Ordóñez nos hace una pregunta que creo que podríamos incluso invitarle nuevamente al doctor y tratar este tema en un programa completo, que es preguntar sobre la depresión por bullying. Eso creo que es otro tema bastante grande que lo podemos tratar en otro programa. Chela Ordóñez. María Belén Madrid dice, la depresión también puede llegar cuando no se tiene cómo pagar los almacenes y ellos no entienden y siguen los intereses y no hay cómo entregar los electrodomésticos, dice María Belén Madrid. Elsa Molina Flores dice, particularmente el COVID es circunstancial. No le culpen al COVID, es el desastre económico, social y moral al que nos ha llevado este gobierno, es el principal motivo, la impotencia y la angustia. Ira que nos causa no poder impedirlo, despertarnos cada día con noticias de robos y asaltos a los recursos de los ecuatorianos, corrupción, injusticia, miseria a la que nos ha llevado. No es el COVID, es de este gobierno, dice Elsa Molina Flores. Y es justamente lo que hablábamos al inicio, doctor, se nos juntó todo, la crisis económica y la crisis social con la crisis sanitaria también. Doctor, nos queda un minutito como conclusión. ¿Qué podemos hacer como familia y qué podemos hacer además para poder prevenir justamente lo que usted decía hace un momento? Lo más importante, el apoyo emocional, el hacer uso de las redes sociales. Es decir, a una persona que está afligida, que está triste, le sube mucho el ánimo el sentir la compañía de sus seres queridos. Al menos las redes sociales es así. Y por favor, hay excesiva información sobre COVID. Estamos saturados. Entonces hay gente que lee demasiado y que se está informando y que hablan de la vacuna y que las vacunas te van a matar y que esto, hay mitos, ya hay grandes mitos. Ya la gente ha creado mitos que son verdades a medias o no comprobadas y que hace que sí exista el miedo. Y el miedo es una emoción demasiado compleja porque se disfraza de muchas cosas y lo que pasa que el miedo sí te mata y te aniquila. Entonces hay que combatir eso con pensamientos racionales y con afectividad. Y sobre todo, acudir a un especialista cuando sea necesario. Recuerde que a veces el psicólogo, yo creo que necesitamos todos en la vida en algún momento. Todos debemos acudir al psicólogo en algún momento, y si es preventivo o si usted tiene una persona en su casa que tiene un poco de estos síntomas que ya lo ha dicho el doctor Santamaría, no lo dude. Acuda a un especialista, pida ayuda y sobre todo la contención familiar es importantísima. Ayudémonos a todos. La crisis nos ha pegado a todos. Esa es la ventaja porque al momento hay psicólogos que están brindando ayuda sin costo. Eso está en una página del ministerio. Y ahí están también los contactos del doctor Carlos Santamaría, si es que quieren obviamente ahondar en el tema. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, le agradezco mucho por este tema. Es muy amplio, nos queda muy poquito tiempo, sin embargo, obviamente ya nos queda ahí el mensaje para nuestros oyentes. Gracias, doctor.